hemos señalado que al alcalde lo detienen el día 15 de septiembre trabajando, 7:30 de la noche en su oficina. Él no se ha escapado, él no lo han detenido en el aeropuerto o tratando de salir del país. Se ha dicho acá que él quería viajar al extranjero porque hay una grabación con su abogado. Le hemos mostrado documentariamente el reporte de migraciones donde dice que no tiene ni pasaporte, nunca salió del país. Con respecto a la autocritización del proceso, hemos visto cuál ha sido su comportamiento frente al proceso. Se ha presentado, ha declarado, ha ofrecido pidió que vayan 28 testigos, los notificó a todos y que vayan, y es más, en la municipalidad ha tomado acciones administrativas, lo ha declarado en reorganización, ha cesado a algunos funcionarios, igual que a personal administrativo. Entonces no hay ningún peligro. Y en cuanto a la proporcionalidad, en cuanto a este cuarto punto, que es la proporcionalidad de la pena, de la medida, señora magistrada, nos resulta bastante desproporcional con los elementos de convicción presentados por el fiscal dictar una medida tan gravosa como es la detención preventiva. El señor no solamente es un ciudadano, el señor es una autoridad política que han estado tomando su nombre conforme se ha demostrado en los múltiples audios y videos. Él no participa de esa conversación delictiva o digamos oscura. Él no hay ningún video que lo vincule de esa forma. Todos son presunciones porque es el alcalde y porque debió saber, pero no hay ningún elemento incriminatorio directo contra él. Por estas razones, señora magistrada, nos parece totalmente desproporcional solicitar esta medida de detención preventiva. Y en todo caso, la defensa sugiere que se dicte algunas medidas restrictivas que mi patrocinado no tendría ningún impedimento en cumplirlas, como ya lo ha cumplido en el otro proceso que hemos tenido en la Fiscalía de Lima Centro. Siempre hemos estado prestos a colaborar y por eso, como le dije antes, el fiscal mismo ya ni siquiera ha vuelto a pedir medidas restrictivas contra mi patrocinado en el proceso de Lima Centro. Siempre Ángel Chilingano Villanueva ha mostrado su interés de que este caso se esclarezca y está presto a dar toda su colaboración. Fortunato Helsen. Sí, señora magistrada. Con respecto a la proporcionalidad que solicita el Ministerio Público, quiero señalar que esta medida de prisión preventiva previo requerimiento es desproporcional. ¿Por qué? Porque se ha acreditado durante esta audiencia que no existe la verosimilitud de la imputación, es decir, el fumus delicti comici no lo ha habido. Inclusive cuando el Ministerio Público ha postulado elementos fundados y graves, han sido desvanecidos por esta parte procesal. Asimismo, señora magistrada, las normas no las debemos leer en extracto, debemos leerlo en la totalidad. Tengo aquí justamente el circular sobre prisión preventiva y la resolución administrativa 325-2011-PPJ, en donde establece que supuesta pertenencia a una organización criminal no es un requisito sine qua non para la aplicación de la prisión preventiva. Ahora, conforme ya lo mencioné, no está acreditado en autos de que mi patrocinado pertenezca a una organización criminal, no existe ningún elemento que lo señale. Asimismo, nosotros hemos podido desvanecer también con respecto a la prognosis de la pena, no está ni siquiera esclarecida por parte del Ministerio Público. Y por el tema del peligro procesal, ha quedado claramente demostrado con documentos fehacientes, objetivos y fácilmente verificables que mi patrocinado tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo laboral y asimismo tiene un arraigo familiar. Señora magistrada, conforme a los fundamentos que he esgrimido, solicito que esta medida de prisión preventiva
quede y declare infundado su pedido de requerimiento. Gracias. Siguiente defensa. Ivonne Castro Villena, Juan Jiménez Rodríguez, abogado. Resulta increíble aceptar unos cargos contra Ivonne Castro Villena en el entendido que ella puede haber tenido el dominio del hecho en forma general. Una simple trabajadora en una gerencia fiscalización con un panorama amplio, que es imposible que ella no haya estado única y exclusivamente cumpliendo órdenes. En el desarrollo de la investigación, Proporcionalidad de la medida. en cuanto a la proporcionalidad de la medida, nosotros consideramos que es desproporcionada debido a toda su actividad procesal que haya tenido y por lo tanto solicitamos se dicte en todo caso una comparecencia restringida. No es proporcional. ¿No va a explicar por qué no es proporcional según usted? No, ahí, en ese sentido no. Defensa técnica de Luis Alemán. Señorita magistrada, para la defensa técnica de Luis Alemán, está evidentemente demostrado que existe una desproporcionalidad, por cuanto la proporcionalidad significa que la prisión preventiva debe ser, en un determinado caso, necesaria, idónea, imprescindible para asegurar el proceso y la sujeción del imputado al mismo. Se aplica excepcionalmente, solo si de todas las demás medidas de coerción posibles resulta la única adecuada. Existiendo tantas, es conocido por Internet, por la propia publicación que existe en el Poder Judicial en la página distinguida magistrada, el propio presidente del Poder Judicial, el doctor Duberly, hace una exposición en Lima y otra en Tacna, donde explica en forma clara y contundente que se está confundiendo una medida que es excepcional como algo común y como única opción para poder continuar con una investigación. Existiendo otras medidas coercitivas, existe un principio de excepcionalidad, que es el principio de necesidad que señala que solo se podrá aplicar prisión preventiva cuando no baste aplicar otra medida menos gravosa para conseguir los mismos fines. En el caso de mi patrocinada, se habla de que existe peligro procesal. Ha quedado acreditado en el estadio que expusimos, distinguida magistrada, no solo que ha cumplido con todos los requisitos y presupuestos que se exigen para ella, sino... ¿Usted es la defensa de Luis Alemán? Luis Alemán, doctor. Para él. Sí. Ya. De mi patrocinado, sí, estoy hablando de Luis Alemán. Sí. Sino, básicamente, de que el alto riesgo de fuga es imposible en su caso que se dé. Y la obstaculización no podría darse desde el momento que desde que confiesa, él se acoge desde que declara, él se acoge a la confesión sincera. Creo que es el momento que tanto el Ministerio Público, pero sobre todo el Poder Judicial, comience a interpretar las normas de acuerdo a lo que está establecido y las medidas excepcionales aplicarlas. Solo cuando otras medidas que afectan algo tan importante, más aún cuando son personas que no tienen ningún antecedente ni ningún otro proceso, verse perjudicados y seguir un proceso preso, detenido, con prisión preventiva, cuando lo va a afrontar sin faltar desde fuera. Es todo lo que tengo que decir. De Manche. Ha variado el orden, ¿no? ¿No? Sí. Al principio, ¿quién seguía? Señora juez, soy el abogado Dante Pérez, defensor del José Martín Manche Espinosa. Ya. Doctor, el principio de proporcionalidad de la medida de coerción procesal tiene que ver en que no se le puede imponer la misma medida o mandato a todas las personas que están implicadas en este proceso, sino se tiene que ver las condiciones personales de cada encartado, la peligrosidad de la gente, tiene que ver el grado de participación en el evento criminoso y también
usted en su momento de resolver tiene que evaluar el caudal de los elementos de convicción. Señora juez, mi patrocinado, don Martín Manche Espinosa, ha sido un funcionario de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Por tanto, formaba parte de la Proporcionalidad de la medida, Sí, doctor. proporcionalidad. Ya, Por lo usted se tanto, tiene formaba que parte de la centrar estructura de la municipalidad, pero no de una organización proporcionalidad. criminal. Aquí no estamos ya en graves y fundados elementos de convicción y por qué no son graves y fundados. Proporcionalidad de la medida. Como acabo de decir, doctora, ¿Por mi qué no patrocinado... es proporcional o sí considera que es proporcional? Doctora, porque él no formaba parte de una organización criminal y por lo tanto una medida de prisión preventiva resulta exagerada. En razón a que él es un hombre que no reviste ningún peligro social ni procesal y se le debe aplicar una medida de comparecencia, salvo mejor parecer. Muchas gracias, señora juez. Defensa de Lisaura. Muchas gracias. Abogado Flores Pérez Víctor Manuel por Lisaura Fernández Díaz. Señorita magistrada, consideramos que el pedido del representante del Ministerio Público es desproporcional, el mismo que dice que con respecto a mi patrocinada existe un alto riesgo de fuga y que además existe el riesgo de obstaculización. Eso lo ha señalado. Señorita magistrada, nosotros consideramos que no es así. Mi patrocinada solamente trabajó 58 días cumpliendo una labor y al no estar de acuerdo con el personal que trabajaba ahí, ella renuncia. Se dice que ella es parte de una organización criminal cuando a todas luces se verifica que no es así. Además, con respecto a mi patrocinada, Recojas esa renuncia. lo hemos presentado en el escrito de fecha 14 de diciembre del Ministerio Público y tengo el cargo. En el escrito de fecha 14 de diciembre. 14 de diciembre presentó esto. Sí, se presentó ante el Ministerio Público en un escrito de aproximadamente 60 folios. Escrito de fecha 14 de diciembre. 14 de diciembre. ¿Está en lo que nos ha presentado, doctor? No, no está, señora magistrada. No está. Pero sí se han presentado esos documentos. Ha presentado ese documento. ¿Lo tiene ahí? Sí, lo tengo, doctora. Le puedo mostrar incluso el documento de que renuncia. Escrito de fecha 14 de diciembre a la Fiscalía. ¿Ha traído su escrito? Sí. Sí tengo el cargo. Un minuto, por favor. Breña, Alcaldía de San Isidro, también de renuncia. San Isidro, sí. Esto es Municipalidad de Villa María. Carta de renuncia. Carta de renuncia de fecha 4 de septiembre, recepcionada el mismo día 4 de septiembre a las 15:50. 4 de septiembre ha renunciado. Así es. Precisamente en las condiciones que ya se explicó. ¿Y dónde está la carta de renuncia? Esta es la carta de renuncia. ¿Le puedo mostrar? Le puedo entregar todo el cargo, pues finalmente este es mi No, la escrito. carta de renuncia. ¿Ese documento lo han presentado a la Fiscalía, doctor? Sí, 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 presentado. La Fiscalía te había señalado que efectivamente renunció a la... Ha renunciado. Sí, eso está en... Esa fecha, 4 de septiembre. Y a su vez, como ella era una trabajadora, se le otorgó un certificado de trabajo, que aquí también se lo presento, por favor. Entre otras constancias que aparecen en ese escrito antes aludido. Entonces, doctora, para concluir, consideramos que es desproporcional, que es una persona que solamente laboró muy poco tiempo en la municipalidad, por lo que no podía participar de una organización criminal, y como ya lo refería hace un momento, en el peor de los casos ella podía haber incurrido en una falta administrativa. Por ello solicitamos la comparecencia restringida. Si considera así. Defensa de Valverde Benavente. Señora magistrada,
En este caso debemos rememorar lo que nosotros hemos venido esgrimiendo. Mi patrocinado cuenta con arraigo laboral, cuenta con arraigo domiciliario y también tiene las constancias en la cual lo acreditan de que él tiene un domicilio fijado. Bien, señora magistrada, con respecto a un caso específicamente que me parece sumamente importante, del cual tal vez no le hemos dado la entonación que requiere, es el caso de que mi cliente denunció los hechos que ocurrían en este centro nocturno VIP 2. Él denunció lo que estaba sucediendo ahí. Es un caso bien atípico, de los cuales el Ministerio Público está tratando de imputarle a mi patrocinado, pero notemos esto. Mi patrocinado ha denunciado a ese centro nocturno, señora magistrada. Por esas consideraciones creemos de que es desproporcionar el hecho que se le ha imputado a mi patrocinado. Por esas consideraciones solicito, señora magistrada, que tenga la comparecencia restringida. Gracias. Defensa técnica de Óscar Flores. Señora magistrada, referente a la proporcionalidad de la medida, su participación del señor Flores no es muy clara como integrante de una organización. La prisión preventiva debe ser proporcional. Por ello, pide a usted la comparecencia restringida con normas de conducta. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando el señor Flores dio su declaración fue espontáneo y no se apreciaba patrón delictivo. Y lo referente es él se retira del trabajo. Y cuando él laboraba, él actuaba como subordinación laboral. La medida coercitiva personal debe ser proporcional referente a esto. Richard Cárdenas Pulido. Sí, doctora. En relación a mis dos patrocinados, doctora, tanto Richard Cárdenas Pulido como Manuel Álvarez Velasco, en las dos las considero desproporcionadas. Primero porque no se ha acreditado ningún agravante en los elementos de convicción, no hay ningún riesgo de obstaculación, como bien ya lo ha dicho la Fiscalía, no hay peligro de fuga, y la misma Fiscalía lo ha dividido en 4 niveles, ¿no? Por lo tanto, yo solicito alguna medida de comparecencia con las restricciones que usted dictamine. Defensa de Nel Junior Mendoza Bueno y Eusebio Mendoza Herrera. Muchas gracias, doctora. Indicamos de que la medida resulta desproporcional, toda vez de que no es necesaria, en tanto mis patrocinados ambos han demostrado que a la primera citación por parte del Ministerio Público, el Poder Judicial, ellos se apersonan, no existe peligro de obstaculización. Y en relación al peligro procesal se ha demostrado de que tiene los 3 arraigos en particular. No resulta idónea, en tanto si estamos cuestionando los presupuestos procesales, los presupuestos de los elementos de convicción o los elementos graves y fundados, la medida en la cual se pide la privación de la libertad es una medida exagerada. Por ello mismo, solicitamos, señorita magistrada, que en su reemplazo se imponga una medida de comparecencia restringida y en el caso que exista alguna preocupación en relación a la posibilidad, cosa que lo hemos negado, lo hemos probado, de perturbar alguna actividad probatoria, alguna medida restrictiva o en su defecto, no se establezca una caución en relación a este punto en particular. Es por ello que en relación a la medida de privación de la libertad por parte del Ministerio Público resulta desproporcional en relación a los argumentos antes expuestos. Fernando Guzmán Puch. Sí, señorita magistrada, la defensa en todo momento ha promovido la inocencia de mi patrocinado, ¿no? Y por lo tanto, al no haber fundados elementos
fundados y graves elementos de convicción en su contra, ¿no? Al haber acreditado, conforme mismo lo ha dicho el representante del Ministerio Público, haber acreditado arraigo en el país y residencia habitual, a criterio de la defensa, considera que no es proporcional el pedido formulado por el señor representante del Ministerio Público. Como ya también he referido, señorita magistrado, se le puede iniciar un proceso, pero no con la medida que está solicitando el Ministerio Público. Eso es todo. Luis Acuña Díaz. Muchas gracias, señorita magistrada. Como han recordado los colegas de la defensa, el mismo presidente del Poder Judicial viene exponiendo constantemente sus críticas respecto a la aplicación desproporcionada de la prisión preventiva, en consonancia con el informe que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la prisión preventiva en las Américas de diciembre del 2013, donde observa justamente la aplicación desproporcionada en el caso peruano. La proporcionalidad de la medida ciertamente es individualizada por cada procesado y tiene que atender a sus tres criterios: al de idoneidad, al de necesidad y a la proporcionalidad en sentido estricto o al juicio de ponderación. Respecto a la idoneidad, obviamente va a cumplir los efectos necesariamente, tanto como la comparecencia restringida de la investigación. Respecto a la necesidad, eso sí, tiene que atenerse a las cualidades particulares del caso. La necesidad de la imposición de la prisión preventiva es para que se pueda lograr la imposición de una eventual pena, o por lo tanto para que el procesado no fugue o para que el procesado no interfiera con la investigación. Respecto de Luis Acuña, vemos que peligro de fuga no hay, ya se ha acreditado con respecto en el debate anterior. Y la obstaculización, ¿obstaculizar qué? Obstaculizar pruebas. ¿Qué pruebas se espera de Luis Acuña? Ya tienen todo y no han encontrado nada. Influir en testigos de toda la lista de elementos de convicción. Solamente él tiene vínculos con Elsen Chilingano y con la señorita Ivonne Castro. Recientemente indica que ella participó en algunas reuniones. No hay más, no puede influir en más testigos. O sea, de toda la lista de comerciantes, empresarios de Villa María del Triunfo, él no tiene ningún contacto, ninguna relación, y no le están imputando nada tampoco. Respecto a la proporcionalidad en sentido estricto o juicio de ponderación, viendo que los elementos de convicción contra él no son fuertes, son más bien muy débiles, inexistentes a nuestro criterio, no supera el test de proporcionalidad o de ponderación. Gracias. Sustento de duración de la medida, Fiscalía. Sí, señora magistrada, bastante breve esta vez sí. Y en la anterior estación dije que resultaba proporcional y también, en este caso, razonable la medida que estamos solicitando en cuanto a su extensión. La norma procesal, señora magistrada, indica en el artículo 272 que tratándose de procesos de criminalidad organizada, el plazo se podrá extender hasta 36 meses. Nosotros, en atención, señora magistrada, al caso en particular, tratándose de una investigación de crimen organizado, que así postula el Ministerio Público, estamos solicitando únicamente 18 meses, señora magistrada. Es decir, la mitad de lo que la norma estipula en su extremo máximo y asimilado a lo que es un plazo para un proceso complejo. Teniendo en cuenta, señora magistrada, que en este periodo se tendrá pues que realizar una serie de documentos, o sea, una serie de actos de investigación con pericias, que se ha señalado acá, que no se han hecho pericias sobre la voz, se tendrán que hacer pericias sobre la voz, se han iniciado ya, eso los consta a los abogados defensores, tendrán que hacer pericias sobre documentos, una serie de identificación de testigos, en Villasalud, usuarios, contribuyentes para recibir su declaración, es decir, una investigación como la que corresponde a estas investigaciones complejas por criminalidad. Sin embargo, aún consideramos como razonable solicitar únicamente un periodo de 18 meses. He concluido, señora magistrada. Defensa. Señora magistrada, Rafael Vigo, defensa técnica de Ángel Ignacio Chilingano Villanueva.
Bueno, la defensa, señora magistrada, considera que la duración de la medida de 18 meses es excesiva para una prisión preventiva. Nosotros estamos postulando en todo caso a una comparecencia con algunas restricciones. Ya he señalado que mi patrocinado está predispuesto siempre a colaborar con la recta administración de justicia, y voy a concluir mi presentación solicitando que la medida solicitada por el Ministerio Público sea declarado infundado. Defensa de Fortunato Gelsen. Sí, señora magistrada. El periodo con respecto a la duración de la medida de prisión preventiva, en primer lugar, es una medida infundada a razón de que conforme ya se pudo acreditar, no está plenamente acreditado, no está demostrado ningún presupuesto procesal para una supuesta prisión preventiva. Y por ende, el pedido del Ministerio Público deviene infundado. Asimismo, lo que correspondería, en todo caso y a razón, conforme ya lo han esgrimido diversas defensas técnicas, lo que correspondería aquí sería una comparecencia. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, en primer lugar, es una medida, en este caso, de excepción, y lo que correspondería es otra medida de coerción como una comparecencia. Gracias. Defensa de Iván Castro. Bueno, como lo he referido ya anteriormente, la actividad procesal a la cual está sometida ella de confesión, consideramos igualmente que el pedido de 18 meses resulta un poquito exagerada. En todo caso, sería merecedora de una comparecencia restringida, ¿no? Defensa técnica de Luis Alemán. Señoría magistrada, conforme ya usted ha escuchado, definitivamente el pedido de la Fiscalía respecto a mi patrocinado no solo es desproporcionado, sino sería infundado, toda vez que mi patrocinado puede afrontar con todas las garantías el proceso donde se va a determinar la existencia, si es que existe crimen organizado o la comisión de algún ilícito, dentro de un proceso todavía. Entonces, no hay ningún aspecto que haga que se le ponga una medida tan coercitiva, tan gravosa, que afecte en este caso particular. Estamos en duración, no en proporcionalidad. Defensa técnica de Manche. Doctora, consideramos que 18 meses es un tiempo exagerado, y más bien nosotros postulamos que se imponga una medida de comparecencia restringida, con caución económica, salvo mejor parecer de usted. Defensa técnica de Lisaura Estela. Señora magistrada, también Lisaura Estela. Muchas gracias. Por Lisaura Estela Fernández Díaz, como ya he manifestado, señora magistrada, consideramos de que el pedido de prisión preventiva no solo es desproporcionado, sino de que excesivo, cuando solicita 18 meses, máxime de que por toda la documentación ofrecida, mostrada, demostrada, y que ella, mi patrocinado, solamente participó un periodo de tiempo muy corto en esta municipalidad, solicitamos se le dicte comparecencia restringida. Valverde Benavente. Señora magistrada, también de la misma forma que los demás colegas, considero demasiado oneroso el colocarle 18 meses para una persona que está dispuesto a toda vez que usted solicite su presencia, va a estar presente. Y además también tiene que tomar en cuenta que mi patrocinado es la primera vez que está compareciendo ante un juicio, nunca ha tenido un juicio similar a estos, tampoco tiene pasaporte. Por esas consideraciones solicito que se le imponga comparecencia restringida. Gracias. Flores. Magistrada, bueno, referente a lo que es la medida que está tomando el Ministerio Público, veo que también es exagerada, referente a ese 18 meses, con respecto al que el señor Flores, desde un inicio, desde su detención hasta las declaraciones que ha habido, ha dado de por sí máxima colaboración referente a su caso. Por eso, en ese motivo, pido lo que es una comparecencia restringida. Gracias. Defensa técnica
de Cárdenas Pulido. Sí, doctora, tanto por Cárdenas Pulido como por Álvarez Velasco. La defensa considera excesivo el pedido de la Fiscalía y, como ya se lo habíamos pronunciado, postulamos a una comparecencia restringida, ¿no? Y se declara infundado el pedido del Ministerio Público. Nel Junior Mendoza Bueno y Eusebio Mendoza Herrera. Creo que ese es el pedido general. Exagerado y comparecencia con restricciones. Sí, doctora, pero nosotros, por ejemplo, si hemos visto que la mayor parte de las diligencias se han actuado en 15 días, de acuerdo al plazo establecido en la detención preliminar, 18 meses definitivamente resulta excesivo. Por ello mismo, solicitamos que, compulsamos nosotros una medida de comparecencia restringida en relación a mis dos patrocinados, Nel Mendoza Bueno y señor Eusebio Mendoza Herrera. Fernando Guzmán Puch. Bueno, señorita magistrada, la defensa de Fernando Guzmán Puch solicita se declare infundada el pedido del señor representante del Ministerio Público, toda vez que es excesiva. La defensa técnica de Luis Acuña. Señorita magistrada, defendiendo la inocencia de Luis Acuña, no podemos pronunciarnos respecto a ninguna duración de plazo. Siendo mi última participación, solicito que se declare infundado el pedido de prisión preventiva y se imponga la comparecencia restringida que estime conveniente su despacho. Por ejemplo, no acercarse a ninguno de los imputados, no acercarse al Ministerio Público y pagar la caución que se estime conveniente. Gracias. De los abogados presentes, ¿cuál de sus patrocinados va a hacer uso de su defensa material? Ya. Entonces, que saquen a los procesados que han levantado la mano los abogados. A ver, indique los nombres. Lisaura, ¿quién va a sacar? ¿El técnico? ¿Quién es técnico? A ver, pasa la voz, Angélica, el técnico. ¿Han conferenciado ya con sus patrocinados? Ah, entonces habríamos que traer, dile que traigan a todos los detenidos. Sí. Los abogados pasen a la parte de atrás. Al doctor. A ver, doctor. A la parte de atrás sin salir de la sala. En presencia de sus abogados es que ellos pueden hablar. ¿Cómo se van de la sala? Ellos ya aquí van a hacer uso de su defensa material si deciden, ¿no? Si deciden hacer uso de la palabra, no es algo obligatorio tampoco. ¿Nos va a permitir conferenciar con ellos un par de minutos, doctora? ¿Para poder hacer uso de la defensa material? Bueno, pero es algo, ellos van a tener apenas un minuto para que yo los escuche. A ver, que vengan los procesados entonces. Va a ser algo muy breve nada más. Suspendemos el audio mientras que ingresan a los